Saludos mis amigos, hemos llegado a un nuevo episodio del Che de la Derecha Podcast, tu favorito de los conservadores a Puerto Rico, Latinoamérica y el mundo. Gracias por sintonizarnos de nuevo, muchas gracias por todos los likes, subscribe y share que hemos tenido del Che de la Derecha. Saben que estoy leyendo los comments, los estamos leyendo, nuestros invitados también, y les estamos contestando tanto al aire como en los propios comments. Así que mándenos sus ideas, mándenos sus comentarios, denle subscribe y denle share. Y muchas gracias. Bueno, hoy voy al mambo rápido porque tenemos dos invitados y mucho que hablar. Hoy tengo, primero, voy a empezar con mi izquierda, y lo hicimos a propósito y por diseño. Tengo a mi izquierda a un gran amigo. Los dos son grandes amigos míos y son de la gente que yo les hablo que son puntos de referencia. Son personas que yo miro, estudio, admiro y respeto, y por eso los traigo al programa, para que puedan contribuir. Y miren por qué los invité hoy, aparte de que llevaba tiempo que quería verlo. He tenido comentarios ayer, esto lo está viendo la juventud, porque mi hijo ha hecho fan a varios, y los nenes me lo dicen en la cancha de voleibol. Mira, el Che de la Derecha. Y con esto de Bad Bunny la semana pasada, pues ni les explico. Mi hijo me manda un comentario ayer de los de YouTube. Yo no estoy acostumbrado a leer los comments. Mi hijo parece que lo único que hace es eso. Pues ayer me manda uno diciendo, oye, Che, sería bueno que llevaras a alguien, está bien bueno el contenido, pero sería bueno que lleves a alguien que piense distinto a ti. Y me lo manda con una línea alrededor. Eso, tú sabes, no sé de dónde saca los fascistas ahí. Pero, pues saben que en muchas cosas pensamos distintos los dos, pero a ambos los respeto mucho. Y hoy tengo de invitados a dos amigos abogados, empezando con mi izquierda, Armando Valdés. Bienvenido, Armando. Saludos, Che. Gracias por la invitación. Gracias por aceptarla. Y a mi derecha, ustedes saben que es mi preferido, tengo al licenciado Iván Rivera. Gracias, Iván, por estar aquí. Gracias, un placer, encantado de estar aquí contigo y con todos los cibernautas que te sintonizan. Gracias por venir. Yo quería empezar, antes de darle la oportunidad de hablar un poquito a cada cual de cada uno, yo quería explicarle a ustedes por qué yo hice esto. Y así que la gente pueda saber por qué un tipo que toda la vida... O sea, ¿por qué dedicarte a Che de la Derecha? O sea, ¿por qué llegar siendo un tipo que yo siempre creo en la estrategia? ¿Por qué irte a un lado y entonces ponerte de la esquina a todos los que se contienen en la izquierda? Yo lo hice porque estoy genuinamente preocupado por Puerto Rico. Porque yo he ido viendo en Estados Unidos y en donde están los temas más importantes de Puerto Rico, en Washington, D.C., que el crecimiento del socialismo en Puerto Rico, sépanlo o no lo que es, o el populismo, va en crecida. Lo están notando en los últimos resultados electorales, lo he visto en encuestas, lo hemos notado no tan solo en Puerto Rico, sino la gente que vive fuera de Puerto Rico, puertorriqueños, dando el socialismo como algo que no les molesta. Lo hemos preguntado en encuestas directamente y genuinamente me preocupé, Armando, Iván. O sea, me preocupó porque por alguna razón o por otra yo tengo muchas relaciones con gente que han tenido que hasta irse de sus países porque el socialismo los obligó a irse o le hicieron canto a su país. Y yo genuinamente me preocupé y yo dije, pues ¿sabes qué? Yo tengo que educar y yo tengo que meterme a esta discusión a ver si el Che de la derecha puede lograr que haya un poco de sensibilidad. Y yo estando a la derecha, pues vamos a ver qué puntos podemos encontrar. Y se provoca un nuevo centro en Puerto Rico que nos aleje de ese camino en el que yo pienso que hemos estado. Por eso nace el Che de la derecha. Por esa genuinación. Entonces, genuinamente yo no tengo que estar los martes aquí 3 o 4 horas para meterle a esto, pero genuinamente me parece que la discusión había que traerla y había que bajarle un poco ¿sabes? Porque yo he visto a gente que estaba hablando de la derecha en Puerto Rico, pero lo tiene a un nivel universitario. Y pues mi estilo es otro, y yo creo que vamos a poder llegar a más gente, y lo están viendo en las canchas, en los colegios, gente que yo no me pararon en Boston. Una señora, mire, yo soy Raquel. Saludos, Raquel, by the way. Usted es el Che de la derecha, siga ahí. Somos muchos. Y me está pasando en las canchas, me está pasando en todos lados. Porque la gente no en Puerto Rico, primero que nada, y otra cosa que quiero hablar con ustedes, no saben lo que es derecha e izquierda y lo que eso implica. Así que cualquiera de los dos que quiera tomar la batuta y hablarle un poco a la gente de quiénes son, para que entonces entiendan el contexto y después vamos al mambo, que vamos a empezar, como dice Bad Bunny, en caliente. Mira, te quiero plantear 2 o 3 cositas sobre lo que acabas de decir en cuanto al tema de la derecha y la izquierda en Puerto Rico, pero nos pediste que nos presentáramos. Yo soy Armando Valdés. Yo soy actualmente el gerente general de Radio Isla 1320. Soy también abogado, tengo mi propia oficina y junto a mi esposa desarrollamos también varios proyectos creativos como una línea de libros infantiles que hemos estado escribiendo y gestionando en una editorial que desarrollamos para esos fines desde el 2018. Vivo en Santurce junto a mi esposa y mis 2 hijas. Tengo una hija de 3 años, otra de 7. Me crié y soy originalmente de Levittown,
en la segunda sección. Mi mamá todavía vive allí, Carmen, y a mucho orgullo vengo de una familia que llegó a este país, mis papás, ambos migrantes cubanos, llegaron a este país con nada, realmente. Y a pesar de que no son personas acaudaladas, a mí me dicen a menudo que si soy de los Valdés de Mayagüez, y les tengo que contestar que no, que soy de los Valdés de Levittown. A pesar de no haber llegado a ser personas acaudaladas, sí fueron personas que tuvieron una vida digna, decente, honesta, trabajaron toda su vida en el sector privado, nunca trabajaron del gobierno, nunca recibieron ningún tipo de ayuda gubernamental. No que eso sea malo tampoco, pero esa es mi historia, ¿no? 2 personas trabajadoras. Mi abuela también vivía con nosotros, ella era costurera. Y muchos de esos valores, de esa ética de trabajo de clase media, es lo que me inspira y me motiva a mí todos los días junto a mis hijas, ¿no? Para echar para adelante. Gracias, Armando. Gracias por estar aquí. Y conozco la historia, pero quería que lo supieran. Ahora, Iván. Pues mira, mi nombre es Iván Rivera, soy abogado también, de algo hay que padecer, ¿no? Algún vicio hay que tener. Estoy en la práctica privada de mi propia oficina desde hace ya 16, 17 años de manera consecutiva. Me gusta lo que hago, me gusta el litigio, soy abogado litigante. Pero antes de eso, la historia fue complicada hasta cómo llegar ahí. Yo vengo de una familia pobre, del centro de la isla, el barrio El Verde de Comerío, es donde yo me nací y me crié. Una familia de pobreza extrema. No por elección, quizás circunstancias de la vida que lo llevaron ahí. Mi padre fue expulsado de la escuela elemental en 2º grado, porque le dio un golpe a otro estudiante, compañero, y lo expulsaron. Nunca más pudo volver a la escuela. Después de eso le da distrofia muscular y tenía una pierna que básicamente caminaba en una pierna. Mi madre, en aquello lo que era la época de quizás los 50, pudo estudiar hasta 4º grado, porque la escuela más cercana del barrio Vega Redonda de Comerío daba hasta 4º grado. Después de eso tenía que moverse al pueblo, entonces no había medio de transporte y demás. De mi madre lo que me cuenta la familia es que era muy inteligente, muy avanzada en los estudios, pero no podía seguir porque no daba las circunstancias. Eso trajo como consecuencia que yo nazco en una familia muy pobre, pero pobreza extrema. Yo no tenía cuarto, yo no tenía cama, yo no tenía una habitación. Mi cama y mi cuarto, hasta los 8 o 9 años, era un catre en la cocina de mi casa que se abría por la noche para yo dormir. Como a los 8 o 9 años ya va creciendo, el muchacho ya es un manganzón, pues el viejo mío dice, hay que hacerle un cuarto. Pues el cuarto fue dividir el de ellos por la mitad con un panel de esos finitos que venían con ranurita. Y ahí era mi cuarto. Luego poco a poco cosas de la vida, ¿no? Con los incentivos o los dineros de FEMA y demás, cada vez que venía una tormenta, una inundación, un huracán, pues el viejo mío solicitaba por los daños que sufría la casa, porque era de madera y zinc, y de lo que cogía del dinerito, en vez de irse a malgastarlo por ahí, lo invertía en mejorar la casa. Y cogía un prestamito en Island Finance con la firma de alguien, qué sé yo qué, y iba haciendo un cuartito en bloques. Y hasta el final hizo una casa, en concreto, así pedazo por pedazo. Ya para los 80 y pico, yo teniendo 11 o 12 años, por un programa de ayuda de rehabilitación vocacional. Para esa época, Carlos Romero Barceló era gobernador. Mi madre se tomó la iniciativa de escribirle una carta a Kate, a doña Kate, que era la primera dama, a la oficina de primera dama, y decirle, mira, mi esposo tiene distrofia muscular, está en MDA y es impedido y no tenemos manera de vida. Y dentro de las alternativas que le dieron para tratar de echar hacia adelante, le dieron unos chavitos, le dieron a escoger unos dineritos para montar un colmadito de una tienda o para montar una agencia de vender billetes de lotería. Y él, por aquello de no fiarle la compra a los vecinos, pues no te iban a pagar, cogió los billetes de lotería que se pagan el cash y vendió billetes de lotería. 13 o 14 años, y esto yo creo que yo lo he escrito hasta en columna, en el periódico. Yo quería comprarme unos tenis de Magic Johnson, que eran violeta y amarillo, feísimos. Los hecho, huevos. Yo no sé por qué rayos yo quería comprarme eso, porque los míos ahora del tiempo eran feísimos. Pero yo quería comprarme unos tenis de Michael Jordan. Y el viejo mío me dice, flaco, mientras yo los pague aquí no hay chavos para eso. De hecho, cuponero. Mi papá y mi mamá eran cuponeros, eran cupones. Y asistencia social del servicio social, un cheque de 30 pesos, algo así adicional. Y me dice, mientras yo te los compre, te tocan las canvas estas blancas de tela
Valían 20 pesos cuando eso, ahora son carísimas. Eso está de moda ahora. Sí, Está de moda. Para Oh. aquella época eran 20 pesos, me compraban dos. Una en agosto y una en enero. Esos eran mis tenis de la escuela. Y me dijo eso y pasaron 2 incidentes coetáneos con eso en ese momento. Uno, en mi barrio había 4 puntos de droga. Uno de los big shots del barrio me dice, mano, tú te puedes quedar ahí echando agua y velando el muerto. Velar el muerto es estar para una esquina y velar que nadie donde está enterrada la droga, pues nadie la tiene en su casa, la tienes en un punto que nadie te vaya a coger en tu casa con ella. Velas el muerto, echas agua y yo te doy 30 pesitos al día, 2 días que esté. Y yo, oye, si te digo que no lo pensé, soy un embustero. Soy un mentiroso. Pero de ahí me puse a pensar, el guardia, velar al otro, al rival, eso era mucha complicación. Y en ese aspecto, un primo mío, Huizo, recuerdo, trabajaba en un supermercado en Aguas Buenas, que se llamaba Pablo Cachancari. Ahora es parte de una de las cadenas de los supermercados locales que corre. Y me dijo, mano, vete allí de bagel. Y allí los bagel van y se buscan unos chavitos. Y cogí ese camino. Y yo empecé de 14 años de bagel, comparándome con Bad Bunny, de bagel de verdad. Te lo iba a tirar ya Cuando mismo. no es comparándome con Bad Bunny, de bagel, y no había salario, era la propina lo que cayera. Y a veces llevabas una compra chiquita por tu aquel parking cuesta arriba y te daban $1 de propina y le hiciste el día. A veces llevabas 2 carros llenos y te daban una peseta y tú dices contra. Pero ahí empecé a valorar el esfuerzo, porque en un día fácil, en propinita, yo me buscaba 30, 35, 40 pesos. Lo que me ofrecía el del punto, en una actividad ilegal y que me podía poner en riesgo, me lo buscaba allí. Yo iba viernes por la tarde, cuando salí de la escuela, el sábado y domingo todo el día. A los 16 años, Pablo Quiñones, que de hecho su hija es la presidenta de la junta de esta cadena de supermercados hoy día, me dice, oye, tú trabajas bien, vete donde María, que era la asistente del que te dé los papeles para que tu papá te los firme, para que empieces a trabajar por las tardes cuando salgas de la escuela, en la carnicería. Y yo dije, contra, el mínimo era 3.15, si mal no recuerdo, para aquella época. 3.15 o 3.35, 3.15. Y yo digo, pues, busco los papeles, se los llevo al viejo mío y le digo, oye, me dio Pablo los papeles para que me los firmes para cuando yo salga de la escuela, ya yo estaba en high school, en 10, irme a trabajar al supermercado y me busco unos chavitos más sábado y domingo. Y me busco ahí fijo unos chavitos, no depende de la propina. Y el viejo mío me dijo, pero si yo te firmo eso me quitan los cupones. Y yo dije, ¿cómo es? Me dice, no, que me quitan los cupones. Y porque lo que me dan de parte tuya, ya tú estás ingresando y me lo van a restar. Y yo le dije, ven acá, por mí, o sea, mi partida, ¿cuánto es los cupones? Y me dice 75 pesos. Y yo te voy a dar 150 al mes, vamos. Porque yo voy a ganar como 700, 800 al mes en este part-time, chavando, con las horas extras. Y llegamos a ese acuerdo. Y me firmó los papeles y hago toda esta historia porque este programa es Che la Derecha y porque muchas de las posturas mías en cuanto al movimiento de capital, el trabajo, los esfuerzos del capital, vienen de esa anécdota. Porque yo ese día entendí, no lo racionalicé así, lo racionalicé después. Entendí el daño que a veces se le hace al desarrollo del individuo con el concepto del asistencialismo. Porque no le da vía al ser humano de exponenciar sus capacidades al máximo. Porque lo que hace es que te estoy supliendo lo básico necesario para que sobreviva y ¿qué más vas a hacer? Después de esa racionalización que te hago, que la hice después, me fui a jugar béisbol, no funcionó, regresé, me casé, tuve hijos y un día me dio con ir a la universidad, me hice abogado y he estudiado y he tenido la oportunidad, gracias a la Universidad de Puerto Rico, aquella Universidad de Puerto Rico aquel entonces, de ir a otras universidades fuera de Puerto Rico y prepararme y formarme lo que soy hoy y lo que es mi pensamiento hoy día, que está sustentado en que hay unas personas que se toman el riesgo de poner su capital, su dinero, en una inversión, amén de que lo pierda o no lo pierda, pero ese esfuerzo le da la oportunidad a otras personas de crecer económicamente y vivir otras experiencias. Mis primeros trabajos, antes de ser abogado y trabajar por mi cuenta, vendí muebles, fui gerente de una cadena de mueblerías aquí en Puerto Rico, importé carne. Yo trabajaba importando carnes con una persona que inicialmente me dio el trabajo de vender las carnes que le importaban. Después yo monté mi cosita de importar también de algunos sectores. Y todo el momento, todo ese tiempo, estuve claro de que tenía que trabajar y esforzarme duro. Porque yo quería vivir cosas que no había vivido y que mi familia no había vivido.
Y ese esfuerzo y esa reivindicación del esfuerzo individual es importante. No es dejar a nadie en el colectivo guindando. Es que la suma de los esfuerzos individuales es lo que nos hace grandes como sociedad. Wow. Qué bueno saber esa historia. De Armando la conocía, de ti no la había escuchado. Me tocó y qué bueno saberlo. Armando, ¿querías decirme algo de lo que dije al principio antes de ir a al primer tema? Sí, bueno, este tema de las derechas y las izquierdas en Puerto Rico, yo creo que es interesante el planteamiento que tú traes de tratar de hacer un ajuste, ¿no? en una dirección o la otra, y tú planteas quizás la simpatía que tienen muchos electores en Puerto Rico que expresan con el concepto socialismo. Y es interesante porque ayer estaba leyendo una nota que envió Sam Harris. Yo no sé si ustedes conocen. Sam Harris es un neurocientífico, filósofo muy conocido. Tiene un podcast, también medios digitales, que se llama Making Sense Podcast. Y toca diversidad de temas. Y él vive en Los Ángeles. Y él envió una nota acerca de los fuegos. El domingo. Y él fue evacuado de su casa. Todavía, según lo que él plantea en esta nota, él no ha podido regresar a su casa a ver si todavía está en pie o no. Y él plantea algo interesante, y es que él ha notado en la reacción de las personas a través de los medios sociales, él ha notado una especie de schadenfreude, ¿no? de placer en la miseria ajena, de personas señalando, pues qué bueno que le pasó eso a un millonario, qué bueno que le pasó a los ricos, ¿no? Que han perdido esas casas. Y la reacción de él es interesante. Él dice, bueno, en efecto, pues hay personas mucho más ricas que yo. Esto es una persona acaudalada, no es una persona pobre. Hay personas muy acaudaladas que el tener $1 billón o $2 billones, la diferencia en cuanto a su calidad de vida es ninguna. O sea, no cambia en nada el tú tener 2 billones o el tú tener $1 billón, cómo tú te vas a comportar, tu estilo de vida, tus amistades, no cambian nada. Y plantea, lo mismo pasa con personas que tienen, digamos, $75 millones o 50 millones, para no llegar a esos niveles de billonarios que sabemos que no es la mayoría, ¿no? Y él plantea que hay un problema fundamental de un poco de inequidad, de acumulación excesiva de capital y de entonces una reacción por parte de una población desposeída que entonces ve el que le disparen al CEO de una empresa de seguros y aplauden, ¿no? Entonces uno puede decir, pues esa gente está mal, ¿no? Y qué malas son esas personas, pero es que son muchos, ¿no? Y lo que nos está diciendo eso es que hay un problema que no se está atendiendo. Y yo creo que es algo de lo que estamos viendo aquí en Puerto Rico. ¿Por qué crece tanto el movimiento? Y aquí creo que posiblemente podamos diferir, Iván y yo. ¿Por qué crece tanto el movimiento independentista? ¿Por qué crece tanto el movimiento soberanista? Particularmente entre los jóvenes. La última encuesta del Nuevo Día, donde se midió eso, 41% de los jóvenes de 18 a 34 años se decantaban por la independencia. Porque es una generación desposeída. Es una generación que no tiene nada que perder. Ellos no tienen casa, ellos no han tenido hijos y posiblemente no quieran tener hijos y no van a poder comprar casa. Entonces, creo que en la medida en que nosotros no reconozcamos eso como un problema de fondo que está causando esta polarización social y que desde el sector empresarial se planteen soluciones, se diga, oye, si hay un problema de vivienda, de accesibilidad a la vivienda, ¿cómo atender ese problema? La solución posiblemente tiene que venir del sector privado y tiene que haber una solución que no necesariamente maximice las ganancias. O sea, hay que reconocer eso, porque de lo contrario, meramente la diatriba contra la izquierda o contra el socialismo no va a ser suficiente para atender la enfermedad de fondo. Hay una enfermedad
¿verdad? El paciente tiene pulmonía y lo que queremos es que no ¿Pero el tosa. paciente es el capitalismo o es el sistema? O sea, ¿quién es el paciente? Yo creo que el paciente es el sistema, yo creo que el paciente es nuestra sociedad, no es solamente en Puerto Rico, es a nivel global. Creo que Eliezer Molina es, y lo estábamos discutiendo un poco antes de comenzar, Eliezer Molina es una expresión de ese malestar de muchos puertorriqueños, de muchos ciudadanos a través de todo el planeta. Y uno tiene que ver de qué manera uno responde, ¿verdad? Porque en este momento no importa. Yo tengo empleados en mi oficina que algunos, ¿verdad? Ganan buenos salarios, algunos pues quisiera que tuvieran mejores salarios, pero hay unas realidades económicas también. Aún los que se ganan buenos salarios, pues no necesariamente pueden comprar una casa o incluso costear un alquiler porque el mercado de bienes raíces se ha disparado. Uno puede asumir eso como un problema inherente de la propiedad privada y decir, bueno, pues el mercado libre va a atender el problema, pero es que no lo está haciendo. O sea, y el mercado libre tiene que tener una función social, ¿verdad? Yo creo en los mercados libres, yo creo en el capitalismo porque creo que ha sido una de las mejores herramientas en la historia humana para crear valor y para repartir de una manera más equitativa los limitados recursos de la sociedad, para que nadie esté en la miseria. Pero estamos llegando a un punto donde hay ciertas poblaciones que se sienten desposeídas porque el sistema no está atendiendo eso. Entonces yo creo que ahí hay que hacer unas correcciones. O sea, creo que la solución no puede ser simplemente montar una contranarrativa únicamente. Creo que hay un problema de fondo. El paciente tiene pulmonía y yo lo que quiero es que no tosa tan duro. No, pues yo tengo que atender la pulmonía, ¿no? Y para mí eso es crítico. De lo contrario, creo que lo que puede acabar pasando es que sigamos viendo una polarización y no sé cómo regresamos al centro a partir de eso. Creo que lo que vamos a hacer es seguir despedazándonos como sociedad. O sea que la polarización no se da única y exclusivamente por el planteamiento de las inequidades o de la falta de igualdad y desigualdades. La polarización se está dando en gran medida en este ciclo de la historia, ¿no? Que a veces medimos esto en los últimos 10, 15, 20 años, pero esto hay que medirlo en los últimos 100, en los últimos 200. Aquí la polarización se comienza a dar adrede porque luego de la Segunda Guerra Mundial, que pues ganaron los que ganaron, Estados Unidos, gana Rusia, ganan los aliados, se sientan en Bretton Woods a decir, oye, ¿cómo vamos a regular esta cuestión del mercado? Porque el análisis era simple. Aquí nos estamos metiendo mano, como naciones, como países, unos contra otros, por los chavos, por la materia prima. La Segunda Guerra Mundial no empieza por el asunto de los nazis, por el asunto de los judíos y el odio de Hitler contra los judíos. Eso era una excusa para iniciar una guerra. El verdadero origen de la Segunda Guerra Mundial era el control del carbón y el acero, que ya hacía, y ya hace aún, en cantidades exorbitantes en las minas que había entre Suiza, Francia y Alemania. O sea, era el origen de la guerra, era económico. Y todo el mundo estaba claro en eso. Y vamos a sentarnos, vamos a buscar un sistema económico mundial donde le demos espacio a un control común sobre ciertos bienes dentro del ordenamiento del mercado existente, para que no nos tengamos que ir a invadir, a matar a nadie por la materia prima que necesitamos para echarla hacia adelante. Lo que pasa es que ahí llega Rusia con una mentalidad socialista que tiene otros orígenes desde Bakunin, malas traducciones del manifiesto comunista y demás, que eso es historia para otro programa. Y cuando llega a Estados Unidos con sus aliados, dicen es el dólar, la moneda. Y es el libre mercado, lo que hoy conocemos como la OMC, que los productos se muevan libremente en todas las economías del mundo y que tú no me vas a poner taras y aranceles a mí que no aguante el otro, porque vamos a liberar el flujo de mercado y de bienes y servicios. Cuando Rusia y sus aliados de ese momento se dan cuenta que perdieron la batalla, se reorganizaron y dijeron, estamos perdiendo la pelea. Y ahí se comenzaron a organizar para llevar a cabo estrategias discursivas y de comunicación para combatir al capitalismo, y todo desde el punto de vista ideológico. Entonces se van creando y poco a poco nada ocurre.
hace poco, la expresión esta de Maduro, que yo veo a gente tratando de estirar el chicle a decir que es que nos va a invadir, que Estados Unidos, aquí hubo políticos, creo que en la legislatura mandaron una carta al Departamento de Estado de Estados Unidos diciendo, mira, defiéndenos, porque Maduro está diciendo que nos va a invadir. Y el otro está diciendo, y salió uno con un proyecto, creo que por una resolución, y el gobernador hizo expresiones al respecto. Cuando Maduro dijo, vamos a liberar a Puerto Rico, y lo vamos a hacer con las tropas de Brasil. Yo veo gente analizando aquí que es que Maduro va a venir con las tropas de Brasil. Primero, Maduro no tiene ningún tipo de injerencia sobre las tropas de Brasil. Segundo, si alguien ha sido crítico de Maduro en esta etapa del problema eleccionario que tuvo y del fraude electoral. El robo electoral. El robo electoral ha sido Lula da Silva, el presidente de Brasil. Cuando él habla de las tropas de Brasil, se refiere a lo que se ha llamado y se conoce como el Foro de Sao Paulo, que son grupos de la Internacional Socialista y otros grupos socialistas del mundo que se reúnen aquí para compartir ideas, técnicas, estrategias de comunicación. Y, oye, ahí es la famosa foto de... Ahí es la famosa foto de Juan Dalmau, por ejemplo. Y hay gente de Puerto Rico que vaya auspiciada por distintos grupos, sindicatos y otros, y se sientan allí. Y muchas de las técnicas de comunicación que aplican aquí salen de las estrategias bien estudiadas de cómo vamos a avanzar en el discurso. Entonces, lo que yo he notado en eso, Armando, es que la polarización llega porque me da la impresión que desde hace más o menos 7, 8, 9 años para acá ha habido otras personas que detestando eso te dicen, pues vamos a llevar el discurso de contrapartida a eso, que es el de la libertad de mercado y el capital y el planteamiento de que esta es la mejor alternativa y ustedes están actuando mal en contra de los mejores intereses del mundo porque el capitalismo es lo más que ha generado. Yo entiendo el planteamiento que hace Armando respecto a las inequidades, lo que llaman el índice de desigualdad. Lo que pasa es que no todos los seres somos humanos. Digo, no todos los seres humanos somos iguales. Hay unas personas que en una competencia libre van a destacar y van a adelantar más que otros. Y hay otros que se van a quedar un poco atrás. El problema aquí es, ¿dónde yo quiero ser? Si yo estoy en la rueda de abajo en la ecuación de desigualdad, ¿dónde yo quiero ser la parte más finita o la parte de abajo de la desigualdad? ¿En un país rico que genere mucha riqueza o en un país de extrema pobreza? Yo entiendo eso, pero vuelvo al ejemplo de mi familia. ¿Tú crees que hoy se están construyendo, o sea, tú una familia clase media, baja, media? ¿Okay? ¿Tú crees que hoy se están construyendo en Puerto Rico Levitowns? No. Country clubs. No. Puerto Nuevos. No. Y te entonces, porque no hay mercado lo para que eso. se está construyendo, que no hay mercado, hay el mercado. Pero Armando, hay la demanda. Lo que pasa es en la vivienda te quiero explicar algo. Es que quieren vivir por 180 mil pesos en un resort. Precio hay, casas hay para 150 mil y 140 mil, pero no puedes pretender vivir en San Juan. Pero hay escasez de inventario. Hay escasez de inventario. Lo que pasa es que aquí en el área metro. Sí, pero si tú jalas para afuera del área metro, ¿por qué no? Porque tantos pueblos que están vacíos. Para que quieren vivir aquí. O sea, quieren vivir cerca de la universidad. Claro, y desde el punto de vista de planificación, lo que hace sentido es que la gente viva en la zona metro. O sea, igual que estábamos hablando de que tenemos demasiados recintos de la universidad. Hay que empezar a construir para por eso tenemos demasiadas ciudades, demasiados pueblitos que aspiran a ser ciudad. A mí no me Puerto Rico no aguanta tanta ciudad. Una casa de 700 mil pesos en Gurabo. No. ¿Sabes? Porque tienes que cogerte una hora de tapón y la vaina. Digo, esos otros problemas de planificación. Pero en Puerto Rico, en cuanto al mercado de la vivienda, hay dos cosas aquí, ¿sabes? Vamos con calma con esto. En un momento determinado, en Puerto Rico y en otras sociedades, en España pasa lo mismo. España tiene la misma crisis ahora mismo. El problema, sí, la discusión principal, la renta a largo plazo. La discusión principal de España en estos momentos es la vivienda. Tienes, por ejemplo, ciudades, comunidades autónomas como Valencia y otras que están liberalizando las regulaciones para que se construyan más y más rápido. ¿Okay? Eso y es vivienda no donde sea. También está el problema de la España vacía, que son estos pueblitos de 500 personas donde tú puedes comprar una casa por 50,000 euros. Pero es que ¿quién va a ir a vivir allí? Y esa España vacía la dieron por perdida. Esos permisos de vivienda, por ejemplo, en Valencia es en la urbe, ¿no? Exacto. En la ciudad. Claro. Que es lo más lógico y hace un sentido en muchos aspectos. De hecho, Europa se levanta con las ciudades repúblicas y tal, todo alrededor de la ciudad. Pero en un momento dado, el tener tu propia casa
te daba un rendimiento de valor a tu inversión de capital. Y ese era el objetivo de mucha gente. Y yo entiendo ese planteamiento de Armando con los levitados, los puntos de verdad. Yo tenía mi casita y mi casita se ve como una inversión que dentro de cierta cantidad de años, va a valer más. Y ahí esa inversión de capital que yo hice en una emergencia, en una necesidad, en cualquier situación, puedo venderla, puedo mercadearla y sacar ganancia. Y eso era en Puerto Rico, y ocurría en España, y ocurría en Argentina, y ocurría en Chile, y ocurría en Brasil, y esa era una realidad de una época de nuestra historia. Hoy día no. Yo tengo 3 hijos, oye, que tienen unos sesgos para la izquierda, yo no sé por qué, debe ser el paso por la UPI, UPR en algún momento. Pero uno de ellos me dice un día, papi, pero es que ya no me da, dentro del modelo de financiamiento, ya no me da rendimiento ser el dueño de una casa. A mí me sale mejor vivir 15, 20 años alquilado y rentado. Sí. Y buscar el acomodo, que eso es una realidad. Creo que hay que explicarle un poquito mejor. Sí, la otra es que en Puerto Rico, aquí en Puerto Rico, es un país lleno de grandes contradicciones. Somos un apéndice de la economía capitalista, de ejemplo de referencia al mundo, que es Estados Unidos, ¿no? Que sigue siendo la más grande, la más pujante, la más innovadora. Y cuando tú hablas de capitalismo y libertad de capital, Estados Unidos sigue siendo el referente del mundo, ¿no? Eso es una realidad. Ahora dicho eso, y me permito una digresión. Eso es cierto, pero por ejemplo, y esto yo te lo he planteado a ti, Che, una de las cosas que la gente no reconoce, Estados Unidos es un país capitalista, libre mercado. ¿Cuál es uno de los mercados más regulados que tiene Estados Unidos? Puerto Rico. No, el mercado de valores de Nueva York. El mercado de valores de Nueva York. Claro. El SEC regula eso seriamente. Hay unas regulaciones gubernamentales muy estrictas para asegurarse la transparencia de las inversiones. Martha Stewart fue a la cárcel por insider trading. O sea, tú no puedes hacer todo lo que tú quieras. Tuviste lo que pasó antes de la Gran Depresión. Y el resultado de eso es que hoy el mercado de valores de Estados Unidos, uno de los mercados más regulados, es el mercado de valores más grande del mundo, al punto de que el mercado de Nueva York es más grande que todos los mercados de valores del resto del mundo combinados. O sea, si tú vas a lanzar una empresa, tú vas a crear un Google, un Tesla, etcétera, y tú quieres levantar capital, tú vas al mercado de los Estados Unidos de Nueva York. Y tiene una explicación lógica eso, ¿no? De por qué en el mundo financiero, en el mercado de valores, es esa regulación. Llegó, discúlpame, Iván, aquí le estamos invitando aquí en Our House a unos wings, unos boneless wings, unas papitas, unas batatas fritas. Bueno. Gracias por estar aquí con nosotros. Y yo quiero tomar un segundo para estar de acuerdo contigo en algo. Y yo sabía que yo iba a coger palos por traerte. Yo admito que el capitalismo hay que mejorarlo. Hay gente que empezó un movimiento y se quedó. Bill Gates lo llegó a usar. El capitalismo sensible. Pero después como que lo dejó de usar. No sé si fue que no pegó o qué. Yo le escuché el otro día de nuevo usarlo a Laisa García en la Cámara de Comercio. Y rápido levanté mi ceja porque a mí me enseñó otro punto referente en mi vida que se llama Rafa Rojo. Que no le pongas apellido al capitalismo. Tú trabájalo, pero no le pongas apellido porque eso es lo que quieren ellos. Después va llegando hacia el sensible y por la S llega al socialismo. Así que yo reconozco que sí hay que trabajarlo. Y que tiene sus injusticias, pero también lo que dijo Iván es muy importante. La igualdad no es cuestión de igualdad, no es igualdad de seres humanos, porque somos distintos. Es igualdad de oportunidades. Es igualdad de oportunidades. Ahí, y eso yo creo que es lo que la gente... Es igualdad de oportunidades, pero tiene que haber también... Tenemos que entender oportunidades como... que incluya vivienda, que incluya salud. O sea, no puede ser, hay igualdad de oportunidades. Pero ganadas, Armando, no regaladas. Está bien, no es que sea regalado, pero es que no estamos hablando de regalar. De nuevo, yo creo que hay un problema en este momento en el mercado, que el mercado no está supliendo la necesidad de vivienda. Puede haber un problema también de política pública del gobierno. El gobierno quizás tiene que facilitar. Mira, temas como, por ejemplo, ¿tú sabes cuánto cuesta hacer un ascensor? Esto parecerá una cosa súper in the weeds. Pero ¿sabes cuánto cuesta hacer un ascensor en Estados Unidos en promedio? Más de $100,000. En Europa, esos ascensores que tienen los edificios, cuando tú vas a Madrid, que hay un ascensor chiquitito así, esos ascensores cuestan $20,000. ¿Qué pasa? Aquí los requisitos del gobierno, de OSHA, de las agencias reguladoras. O sea, si queremos hablar de
de regulación gubernamental innecesaria. Eso es regulación gubernamental innecesaria, que aumenta el costo de pronto de hacer un condominio. Automáticamente, si tiene 2, 3 ascensores, está aumentándote el costo en varios cientos de miles de dólares. El requisito de estacionamiento que le metemos aquí a las propiedades. ¿Por qué un apartamento tiene que tener 4 y 5 estacionamientos por apartamento? Eso implica que tú estás desarrollando varios niveles de un edificio que van a estar dedicados a carros. Mira, pero si yo quiero comprar un apartamento que tenga solamente un estacionamiento o que no tenga ninguno, libertad de mercado, déjame hacerlo. Pero el gobierno no te deja hacerlo. Y entonces, eso aumenta los costos. O sea que puede haber unos temas donde quizás el sector privado pueda decirle, tú quieres que yo meta más apartamentos en plena ciudad, pues tú me tienes que quitar esto, esto y aquello. En lugar de pensar únicamente en, dame incentivo. Dame incentivo. Claro, eso es una realidad, pero a lo que iba... Eso es libertad de mercado. A lo que te iba explicando de que Puerto Rico es un país de grandes contradicciones, siendo el apéndice de la economía de capital por excelencia o de referencia en el mundo. Entiendo el planteamiento de está Armando sobre la regulación de los mercados de capital o de mercados de valores, que eso responde a la realidad histórica de lo que pasó ante la depresión. O sea, dos bases principales del capitalismo es que la competencia es perfecta y la información es perfecta. Si la información no es perfecta, que era lo que pasaba con las inversiones de capital y se tiraba a todo el mundo de los edificios cuando la Gran Depresión, pues tienes un gran problema del capital. Y para el capitalismo poder echar hacia adelante tenía que tener esa regulación y la información, que es lo que pasa con los mercados y las regulaciones estas del mercado de capital para que funcione el sistema, porque parte de que la información tiene que ser perfecta. O sea que para que el mercado sea libre, tiene que haber regulación. De información. Igual que para que haya propiedad, tiene que haber un gobierno con un registro. Ahora, aquí en Puerto Rico... ¿Entiendes lo que por ahí es donde voy? O sea, ahora, aquí en Puerto Rico es un país de grandes contradicciones. A pesar de esa dependencia y relación directa con ese mercado o ese país, esa federación que es Estados Unidos, que es el epítome de la libertad económica, Puerto Rico es casi un país socialista en regulación. Puerto Rico es uno de los países más sobreregulados para todo. Aquí cada vez que a alguien se le ocurría inventar una licencia profesional, un permiso, las reservas, esto mide 100 por 35. Aquí hay reservas. Puerto Rico es el país per cápita en el mundo de mayor cantidad de kilómetros cuadrados reservado para algo. Reserva y eso de sube algo, el precio de las tierras, Armando. Y eso sube el precio de las tierras, el acceso a la construcción. Sacar un permiso aquí de construcción para algo es una odisea, son años y son regulaciones excesivas. A veces tienes doble regulación en el mismo ámbito de áreas de construcción, la federal y la estatal. También cuando puedes uniformarlas, ¿me entiendes? En el mercado laboral, que yo hago bastante derecho laboral y tengo algunos clientes de Estados Unidos. Ellos, me he convertido hasta en un mal necesario, yo le hago el chiste y se lo digo, porque ellos vienen con la mentalidad de regulación laboral de Estados Unidos. Acá hay una completamente distinta. Entonces no la entienden y te dicen, pero ¿cómo es posible que esto exista? ¿Me entienden? No entienden el concepto. Entonces, al ser un país sobreregulado, hay unos obstáculos al mercado enormes, pero enormes. Entonces, tenemos dos opciones, o seguir defendiendo esa regulación o empezar a quitar los obstáculos. Y vuelvo y te repito, en eso yo coincido con Che, cuando hablamos de igualdad, es la igualdad de acceso a las oportunidades, ¿me entiendes? Y eso, en el ejemplo que te di de vida ahorita, que lo hice con toda la intención de proyectar algo que quiero proyectar, es que el puertorriqueño hay que cambiarle el chip en la mente de que no es bueno el que te ayuda. Yo no quiero que me ayude, ni quiero que el gobierno me ayude. Yo quiero que el gobierno no me estorbe en mi gestión empresarial para yo echar hacia adelante. Y en Puerto Rico, lamentablemente, desde el sector público hay muchos obstáculos. Hay mucho estorbo, tienes que ir bajando y tienes que ir tratando de ir trabajando con eso, porque eso te crea. Cuando el ser humano encuentra demasiados estorbos para emprender y echar hacia adelante, ¿qué hace? No lo hago. O se va a informar. No lo hago, me voy a informar, no se beneficia el colectivo porque estoy en informalidad. O la otra alternativa, no lo hago y que alguien me mantenga. Y que alguien lo haga por mí. Entonces, por eso es que yo te digo la importancia de la suma del agregado de los esfuerzos individuales. Si tú eliminas todas las regulaciones posibles, hay unas que hay que tenerlas, y es obligado que hay que tener la salud, por ejemplo, y demás, hay que tener unas regulaciones. No puede ser algo pipí o que yo te venda la carne que esté dañada. O sea, hay cosas que tengo que regular por salud y por seguridad.
Pues si yo elimino la mayor cantidad de obstáculos posible, que sea fácil para alguien montar el kiosco de vender limber, por poner un ejemplo, ¿no? Ya yo creo que los limber no es el mejor negocio del mundo, pero tengo que hacérselo fácil a la persona. No puedo meterlo en un proceso tan engorroso que dice, diablo, esto es muy difícil y me voy a quitar. Y ahí incentivan la suma individual de los esfuerzos. En esto yo creo que estamos de acuerdo. O sea, te di 2 ejemplos. Regulación en cuanto al número de estacionamientos por vivienda y regulación en cuanto al tema de los ascensores y el tamaño que tienen que tener los ascensores, lo que aumenta el costo de desarrollar viviendas en centros urbanos. Pero, o sea que yo estoy de acuerdo contigo, pero ya estamos entrando entonces en un tema de, el nivel de regulación. Creo que estamos aceptando que hay un nivel de regulación que es necesario, y yo creo que eso es bueno porque hay algunas personas extremistas que plantean que no, que el gobierno debe estar fuera de todo, y es, de nuevo, yo creo que eso es una narrativa totalmente falsa. Porque es que desde que hay propiedad privada hay gobierno. Sí, porque cuando el registro de propiedad. Porque es que tiene que haber alguien que diga, en efecto, eso es de Iván, eso es de Che. Si no hay. Nos matamos unos contratos. Exacto. Si no es propiedad, en base a yo tengo el bigger stick y yo te voy a dar por la cabeza, entonces me quedé con tu casa, ¿no? Así que tiene que haber. La propiedad privada es el elemento fundamental del capitalismo. Claro. Y si la vas a reconocer, por lo cual, entonces estamos partiendo de la premisa de que tiene que haber alguna regulación gubernamental. La pregunta es, ¿qué nivel de regulación gubernamental? ¿Y a qué fin? Esta es la otra parte que yo quisiera insertar aquí, que no se vea desde el sector privado como que estamos tratando de eliminar la regulación porque yo quiero ganarme más. Irme por la libre. Sino que yo creo que el gobierno y el sector privado podrían decir, espérate, yo quiero poder desarrollar más vivienda que atienda la necesidad de una clase media que en este momento no se está atendiendo. ¿Cómo lo logramos? Mira, tienes que cambiarme este requisito, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Y cuando tú hagas eso, yo atiendo tu... Pues entonces yo voy a poder, ya tú vas a ver que yo lo voy a poder hacer, y no es yo, que van a haber otros que van a decir competir. De pronto que van a competir. Y van a bajar el precio. Porque de pronto yo hago mis números y ahora sí es viable yo meter un condominio en una zona urbana. Y el competidor siempre va a buscar la manera de hacerlo más fácil y más eficiente para ganar más. Y quiero decir un condominio no como, porque condominios hay, pero ese es el problema, que como los ascensores y los estacionamientos y otras cosas, o sea, cuestan tanto, de pronto tú solamente puedes vender un apartamento en un condominio en the low 700s. Entonces ya ahí tú excluiste a el 90% de la población de Puerto Rico. Quiero hacerles una pregunta, aparte de un planteamiento de admisión. Y yo me he dado cuenta leyendo los estudios de Lille y de otros institutos. Aquí lo que hay es mucho crony capitalism. Eso, las propias industrias y los más de derecha protegiéndose sus chavos para que no entre más gente. Te lo puedo dar. El mejor ejemplo es los neumáticos. Y nada contra los que estén en el negocio, porque son gente poderosa y son gente que, ¿sabes? El negocio de los neumáticos. A mí ayer hubo una portada de que vuelve el problema de los neumáticos. Y yo se lo mandé a alguien porque inmediatamente la persona dijo, necesitamos más regulación del gobierno. Y yo se lo mandé a un amigo mío que ustedes conocen, a Jorge Rodríguez de Lille. Y dice, chacho, Julio, ahí. Y me empezó a hablar del problema de las licencias ocupacionales en Puerto Rico y eso, porque aquí hay licencias hasta para recoger goma. Y eso mismo se lo ponen los gremios que van y se protegen. Claro. Y piden, hay que tener licencia. En Puerto Rico hay que tener licencia para ser relacionista público, hermano. Sí. En Puerto Rico hay que tener licencia para ser interiores. Asistente de perito electricista. Mira, diseñador de interiores, pero la mejor. Eso es crónica capitalismo. Lo mejor, es el capitalismo el colegio de actores. El colegio. Tú sabes que si tú te presentas en un teatro aquí sin ser miembro del colegio, sin haber pedido algún permiso especial, te pueden hasta multar. O sea, ¿cómo? Sí. Le metieron una querella al colegio conejo. de actores. Le metieron una querella al conejo por hacer de reportero en el Canal 4. Ese fue el sindicato. El sindicato, porque estás dándole la función de un taller protegido que son... Oye, y el colegio de... Oye, absurdo, que era una promoción del chamaco. Y el colegio de productores, también de espectáculos, pero porque tú tienes que tener una licencia para eso. O sea, digo, hay algunos que yo creo que legítimamente... mira, el colegio de médicos... Tú sabes, hay algunas cosas en las que... Yo estuve en el pleito descolegiando a los médicos. Los médicos ahora son... Para hablar claro. Porque es la colegiación compulsoria. Hazlo libre. Tú te puedes asociar como gremio. Yo creo que... voluntaria. Ofréceme algo. Pero yo creo que si el Estado ha decidido, yo voy a delegar en X entidad
el deber de asegurarse que esa gente, en efecto, pues sean médicos, y que lo hagan bien, pues yo creo que se puede justificar. Pero hay muchísimos casos donde, como tú planteas, era simplemente yo quiero crearlo. Va a haber un grandfather clause para yo no tener que cumplir con los requisitos que le voy a imponer a los que vengan detrás. Claro. Y yo lo que quiero es cerrar el taller. Cerrar el taller. Y eso yo creo que está mal. En arroz y habichuela, para que la gente lo podamos seguir entendiendo aquí en Puerto Rico, el tema de la derecha y la izquierda. ¿La derecha en Puerto Rico es Proyecto Dignidad y la izquierda es Victoria Ciudadana? Según tu opinión. Victoria Ciudadana es la izquierda, por definición, porque el grupo que lo controló al final del camino son los usuarios software que yo los conocemos de toda la vida, que son los que han estado defendiendo y promoviendo el discurso socialista en Puerto Rico, ¿no? Y que muchos de ellos son parte del Foro de Sao Paulo, y otros grupos que se reúnen a nivel internacional. No porque todos los militantes sean socialistas, pero el grupo que dirige el combo y los que estaban en la Comisión Estatal de Elecciones dirigiendo la cosa, sí son de izquierda y claramente. Y en la red anticapitalista también. Y la red anticapitalista, esos son los que dirigen el combo. En Proyecto Dignidad. ¿Esa es la derecha en Puerto Rico? No, yo no lo tengo tan claro, aunque al final del camino, cuando se crea ILE y Jorge y otras personas empiezan a hablar de libre mercado y demás. Después se crea el Super PAC, ¿no? de libertad económica para promover candidatos que promueven libertad económica. Hay vigente de Proyecto Dignidad diciendo yo estoy en ese discurso también. O sea, yo creo en la libertad económica y se montaron yo creo en el capitalismo. El mejor ejemplo es Javier Jiménez, que dice yo creo en el libre mercado y la libre competencia y la libre empresa, pero yo monté una que se llama Pepino Power. Pepino Power, que eso es el control gubernamental del municipio, ¿me entiendes? Pero dijo eso. Todavía creo que me falta ver más acciones ahora en la Asamblea Legislativa, haciendo el paréntesis que Joan Rodríguez Bebe sí, lo que dice lo predica y la veo defendiendo el libre mercado. Esa es una independentista capitalista. De hecho, es que no puede ser. O sea, de hecho, es una de las otras cosas. Es que Puerto Rico es un país de grandes contradicciones. Las independencias de Latinoamérica, ¿de dónde vienen? Los burgueses, que para no tener que pagarle tributo y estar subordinado a la economía de la metrópoli de España, la mayoría de ellos, creerá que es independencia y me independicé. Puerto Rico es el único país donde los independentistas, en vez de defender el libre mercado mío, de mi territorio, y que yo quiero ser independiente para defender mi mercado y defender mi inversión y mi bien, son socialistas. Es una contradicción. De hecho, también es que para Marx por el el momento, socialista y el nacionalismo era estúpido. Marx no creía en nacionalismo. Él decía que el nacionalismo era un obstáculo. Pero también es por el momento histórico. La verdad es que es cierto, ¿no? Que la mayoría de las independencias del siglo XVIII, XIX, pues son independencias, la de Estados Unidos, burgueses, ¿no? Pero ya siglo XX, pues el socialismo y el comunismo se identifica mucho con los movimientos de liberación nacional, particularmente después de la Segunda Guerra Mundial, el movimiento hacia la autodeterminación, y ahí pues sí hay un cambio. Pero pues yo creo que, yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que lo único que hace el movimiento independentista en Puerto Rico es alienar a aliados, muchos de los cuales nosotros conocemos del sector privado, que son independentistas, pero que ven en el Partido Independentista Puertorriqueño y en el Movimiento Victoria Ciudadana un riesgo, ¿no? Un peligro para sus intereses y para un libre mercado en Puerto Rico. ¿Cómo tú interpretas entonces, bajo esos argumentos, un país que te dio una elección con 70% Kamala Harris y a la misma vez te dio 58% de la estadía? ¿Cómo tú ves eso en Puerto Rico a la luz de las contradicciones que habla Iván? Porque es que yo creo realmente que aquí la gente, menos del 5%, sabe lo que es la derecha y sabe lo que es la izquierda. Y a lo mejor tú digas, pero es que eso no es importante, lo que tenemos que estar en el centro y usar alguna estupidez que dicen, no, y a la izquierda y a la derecha, vamos hacia adelante. Pero es que yo estoy convencido que donde más libertad económica hay, más prosperidad hay. Y la derecha es la que promueve la libertad económica. Ahora quiero ir a los ejemplos en Puerto Rico. La gente no sabe. O sea, la gente vota por populismo en Puerto Rico porque a la vez que le dan una victoria a Jennifer, le dan una victoria a la estadidad, derrotan a Trump aquí, que es el rey del libre mercado. ¿Cómo tú interpretas esos resultados? Bueno, yo no sé si Trump es el rey del libre mercado. Yo no sí, hay cosas a veces yo no estoy tan seguro. Trump es otra figura que es populista, sobre todo, y su interés es adelantar o incrementar su poder. O sea, el poder para él es un fin en sí mismo. Y él va a hacer lo que sea necesario para llegar al poder. ¿Cómo yo explico eso?
Puerto Rico tiene todavía un partido que en cierta medida se ha convertido en una especie de partido hegemónico, que es el PNP, que tiene una base muy sólida y tenemos una oposición muy dividida. O sea, Jennifer González saca 41 o 42% del voto. Tiene 58% de la población en contra, ¿no? Que votaron por otras alternativas. Pero el PNP sigue siendo un partido muy sólido y en el 2028, a menos que el Partido Popular o que alguna combinación de colectividades logren reunir al menos 40%. Yo estimo que Jennifer va a bajar. ¿Hasta dónde va a bajar? Yo no sé, pero debe tener un piso y ese piso no es 0. Ese no es 10, no es 15, no es 20, probablemente es 30, 32, 33, 35%. O sea, entonces, ¿pueden otras colectividades montar una oposición efectiva que pueda ganar elecciones de nuevo en Puerto Rico? Eso todavía está por verse. ¿Y es Pablo el líder de esa oposición? Bueno, yo creo que Pablo es el líder del Partido Popular. ¿Será el líder de esa oposición, entendido como algo más amplio? No sé. Eso va a depender de su acto. Evidentemente, tú tienes a un Juan Dalmau, que es una figura que logró algo histórico en el 2024. Creo que va a volver a aspirar. ¿Va a volver a hacer lo mismo que en el 2024? ¿Esconder la independencia? Yo lo dudo. Bueno, sí, o sea, creo que tiene que esconder la independencia, pero no sé si va a ser creíble. O sea, ya justo después de las elecciones salió a promover la independencia en Washington, utilizando los resultados invertidos y los resultados a favor de él, que él decía que no eran un voto por la independencia. Entonces, todos los que votaron por él y no son independentistas ahora, que aprendan su lección. Están... Porque los vi en las pizzerías en Guaynabo, a las 4 doñitas guaynabitas que vi allí diciendo, yo voy a votar por él aunque yo soy PNP, porque él no, eso de la independencia él no lo va a hacer. Aprendan su lección. Importante. Ahora, ¿va a poder Juan Dalmau tener el mismo nivel de entusiasmo? Oye, tendría que traer a Taylor Swift quizás la próxima vez, pues ya tuvo a Bad Bunny. Ya con Bad Bunny no fue. O sea, no sé, o sea, no veo cómo necesariamente tú logras aglutinar esas masas de nuevo. Lo que ha pasado con Victoria Ciudadana, la división que se ha visto ahí. Es una guerra muerte. Es una guerra. Yo he hablado con amigos de Victoria Ciudadana y es peor de lo que se proyecta públicamente. Oye, que la puñalada política más grande. Sí. Los engañaron. Mira, pero explicando la contradicción, es que Puerto Rico es un gran país, grandes contradicciones, de cómo tú votas por Jennifer, gana por 40 y pico por ciento, 41, 42, que es un resultado holgado, ¿no? Dentro de la realidad de que Puerto Rico está en la teoría del tipo y está dividido en 3. Y eso fue estrategia ya desde 1900, cuando la invasión. Pero el problema aquí en Puerto Rico es que como la gente no sabe la diferencia entre izquierda y derecha, yo he escuchado personas que han gobernado el país que me han dicho, es que yo soy de izquierda. Y yo, flaco, tú no eres de izquierda. O sea, el espectro político internacional corre de la izquierda, comunismo, ¿no? Hasta la derecha, que es los más liberales y demás, algunos le llaman neoliberales, qué sé yo, pero ese es el espectro político. Cuando tú gobernaste, estas medidas que tú tomaste, no te ponen ni en el centro, te ponen bastante para la derecha en ese espectro político, pero bueno, la gente no sabe lo que es izquierda derecha. Yo creo que la gente, el asunto del apoyo 70-30 Kamala Harris contra Donald Trump responde a dos cosas. Una, bastante simple. Si en algún lugar del mundo hay medios de comunicación por milla cuadrada, es Puerto Rico. Y Armando, que dirige una estación, está consciente de eso. ¿Verdad? Que hay emisores de radio, televisión, a toda hora por todos lados. Ahora las redes también. ¿Periódicos? Periódicos en cantidad. Que sobreviven aquí, o sea. Que sobreviven. La cantidad en todos esos medios de comunicación formal, ¿no? Porque la comunicación pública informal es la que hacemos y la generamos en el bar, en la esquina, hablando con los vecinos en el restaurante. Pero la formal, que es la que se canaliza a través de esos medios. Si en algún lugar del mundo le dieron duro a Trump, en esos medios de comunicación pública formal fue en Puerto Rico. ¿Vale? Pero durísimo. Dos, segundo problema, que ahí viene la contradicción. Yo creo que Puerto Rico eventualmente va a ser un estado, si fuera estado, republicano. Pero hoy la gente relaciona demócrata con estado de bienestar. Puerto Rico es un país que depende. Tienes el 60% de la población que no produce de manera formal.
Solamente un 40% produce de manera formal, por lo tanto, de alguna manera el que esté en la economía informal depende en gran medida, o un gran %, de ese asistencialismo del gobierno federal, lo que llamamos estado de bienestar, que empezó a crecer en los 60 The welfare 70, state. el welfare state. Y la gente en Puerto Rico relaciona ese estado de bienestar tan necesario para sobrevivir con los demócratas y no con los republicanos. Pero si una vez eso se despeja y vayas a lo social, Puerto Rico es uno de los países más conservadores del mundo. Pero esa asociación is only going to get worse. Sí. Porque en la medida en que Musk y Ramaswamy y Trump sean exitosos, ellos dicen que quieren cortar 2 trillones de pesos. Eso es virtualmente imposible. Pero si eso sucede, va a haber incluso un vuelco adicional hacia el Partido Demócrata, porque van a identificar al republicano con ahora no tengo la tarjeta de salud, ahora no tengo esto, que son cosas que están sobre el tapete. Que por otro lado, en el lado social, pues obviamente Puerto Rico es un país extremadamente conservador. Yo te puedo mencionar, por ejemplo, Alejandro García Padilla como gobernador trató de adelantar legislación sobre aspectos sociales importantes, ¿no? Que son más liberales en el aspecto social, y el primer bloque lo recibió su partido. O sea, es de gente que son ahí de los conservadores en lo social. La nominación de Maite, ¿no? También por ejemplo, tuvo recelo. Esa es la condición en Puerto Rico. Yo creo, y lo que dice Armando, si el éxito, yo recientemente, coetáneo con esta grabación, el periódico El Vocero me hizo el favor de publicarme una columna de título Puerto Rico necesita su reingeniería social. La vi. Y yo identifico aquí en Puerto Rico unos elementos de que todo el mundo está sentado esperando a que alguien lo haga por mí, con el menor sufrimiento posible, y que yo me merezco que me den las cosas. Si el éxito de los y este grupo de trabajo que va a durar 1 año y medio viene por donde yo creo que viene, aquí va a haber mucho dolor y sufrimiento. Aquí hay que empezar a explicarle al puertorriqueño de que, mi hermano, tenemos que empezar a pararnos por nuestros propios pies. Ya el tío Sam no va a venir a resolvernos todos los problemas. Y eso cae dentro del discurso de Bad Bunny, entonces, de la independencia. O sea, porque estás diciéndole ya ellos, los gringos no nos van a dar nada, tenemos que hacer valernos por nosotros mismos. El problema mío con la independencia, yo no soy independentista, yo soy libre asociacionista, aunque hay gente que dice que es lo mismo y que es una variante, no es cierto. Eso puede ser para otro episodio, tema de conversación bien profundo. Yo no soy independentista por 2 razones. Número 1, ¿de dónde va a salir por lo menos la base económica de algo de cash flow para echar para adelante un proyecto independentista que no lo tenemos, ese cash flow? Aquí estamos en quiebra todavía. Y segundo, ¿quién va a dirigir la cosa? Yo tengo una gran preocupación de quién dirigiría la cuestión aquí en una declaración de independencia. Amén de los problemas que esto te crea. Mira, en este mundo globalizado, Gran Bretaña, Inglaterra. Cuando Inglaterra votó por el Brexit, que ganó 51-49 y nadie sabía por lo que votó. Sí. Hubo más búsquedas en Google de qué era el Brexit al otro día de la elección que el día antes de la elección. Y ellos dijeron, pues vamos a un proceso de transición de 20 años, como te hablan aquí, Juan, y toda esta gente de la transición, ¿no? Con fondos federales. Y viene el gobierno de Inglaterra, después del embeleco del Brexit, le dice a la Unión Europea, Angela Merkel era la mujer fuerte en ese momento dirigiendo a la Unión Europea, desde Alemania, y le decían, vamos a un proceso de transición de 20 años. Y dijo, no te vas. Mañana, ¿cuándo te vas? Y todos los meses le mandaba un mensaje, ¿cuándo es que ustedes se van? A Inglaterra. Eso le creó un problema enorme. Sí. Si aquí no van los 5 o 6 CEO de la Big Pharma, que tiene plantas en Irlanda, y había un problema con Irlanda del Norte, ¿qué hago ahora? Que parte sigue siendo la Unión Europea y yo no. Y se sientan ahí y le dicen, muchachos, resuelvan esta vaina entre ustedes, ¿sabes? Porque nos vamos a ir con todas las plantas. A Inglaterra le quedó ese problema. Imagínate una declaración de independencia aquí en Puerto Rico, ¿no? Con la mitad, más de la mitad de los nacionales puertorriqueños, de origen puertorriqueño, viviendo en Estados Unidos, que queremos verlo. Todos tenemos yo tengo una hija que vive en Estados Unidos a tiempo completo y otro que vive a tiempo parcial. Todos no queremos despegarnos de esos familiares. Además, tienes un capital estadounidense fuerte, con una gran presencia y que genera gran parte de esta economía, que va a decir, espérate, ¿y ahora es donde yo quedo? O sea, es un salto al vacío. Así que, pero digo, además es ver los ejemplos de todo nuestro entorno latinoamericano. No hay un país del que no haya un flujo migratorio hacia Estados Unidos enorme. Esa es la realidad. Me van a decir, no, que hay países que tienen un crecimiento económico mejor que el de Puerto Rico.
hermano, crecimiento económico y tamaño de la economía son dos conceptos distintos, ¿verdad? El crecimiento... el vecino de Leo que dicen que está creciendo a 7%, necesita crecer así 50 años para llegar a donde nosotros, porque el crecimiento de 1 a 2 es 100% y de 2 a 3 es 50, ¿verdad? Y mientras más grande es la base, más difícil es el crecimiento, ¿verdad? Esa es la realidad. Entonces, uno ya está vinculado dentro del sistema norteamericano, ¿verdad? Dentro de este imperio, ¿verdad? Poderosísimo, el más poderoso que ha conocido el mundo hasta este momento, al cual millones de latinoamericanos a través de toda la región están tratando de llegar para convertirse en ciudadanos, para tener esas oportunidades. Y nosotros vamos a decirle, no, mira, yo me quiero ir. Eso no hace... ¿Qué haces con las relaciones interpersonales, esos familiares que tenemos allá? Todos tenemos además de que, ¿qué es lo de que... economía. ¿Qué ¿Dónde es lo tú que, cortas la línea de que ¿Y qué es lo que va a negociar Puerto Rico con otros países, ¿verdad? Porque hablamos de los negocios, de los tratos de tú a tú, que vamos a hacer con China y con Rusia y con este y con aquel. ¿Qué es lo que vamos a negociar? ¿Cómo es que vamos a estar en una mejor posición de negociación de la que está el secretario de Estado de Estados Unidos frente a esos países para nosotros integrados dentro de ese sistema lograr cosas para Puerto Rico? El problema actualmente en Puerto Rico en esa dirección es que no hacemos las cosas. Aquí hay un departamento de desarrollo económico que tiene comercio y exportación, que lo metieron ahora en una oficina allí mismo y demás. ¿Qué impide? Porque nada lo impide. Que cuando Estados Unidos entra en conversaciones de tratados comerciales importantes en el mundo, que de alguna manera por la banda pueda afectarnos a nosotros, ¿qué impide que los puertorriqueños busquen una esquinita de observadores y se inserten en la discusión? Digo, no se inserten en la discusión, que vayan de observadores, para enterarnos lo que viene, para tomar las previsiones. Ahora mismo, que se detuvo en algún momento con la administración Trump, se empezó a tomar con la administración Biden, ahora se detendrá, pero volverá, esto es cíclico. Las conversaciones de un tratado de comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos, que para mí, las dos economías quizás más organizadas del mundo. Todo el mundo, lo que está hablando, China y India, están creciendo a 7. Mi hermano, esa economía para llegar al tamaño de estas otras. Digo, China ya se está acercando a nivel absoluto, pero a nivel per cápita. Pero por debajo. Le falta todo. Entonces, ¿qué impide que cuando se retomen esas conversaciones desde la Oficina de Desarrollo Económico de Puerto Rico haya alguien observador que vaya diciendo, mira, esta gente viene por ahí? Pero Iván, es que te voy a decir algo más. Ya tenemos gente que no están de observadores, están negociando. Mari Carmen Aponte es una boricua. Por ejemplo. Y ella es la embajadora de Estados Unidos en Panamá, por lo menos hasta el 20 de enero. ¿Ok? Ya hay, el Departamento de Estado, hay montones de puertorriqueños. Hay que coordinarlos porque no los coordinan. Seguro. Está todo el mundo por la libre y demás. Pero en cuanto al incentivo, y para acabar esto, porque yo soy libre asociacionista y quiero... Mi planteamiento de libre asociacionismo es que no veo la estadidad llegando en muchos años, no por ningún lado, ¿verdad? Hay menos posibilidades. No soy independentista. El modelo actual tiene un gran problema. Es la falta de previsibilidad. Porque el asunto aquel de In the Nature of the Compact, que es como un pacto, pero no es un pacto, tiene unas zonas grises donde se nos hace muy difícil predecir lo que podemos hacer dentro de los 10, 15, 20 años próximos, porque podemos hacer el mejor plan del mundo y mañana vino una agencia administrativa federal, no se me ocurre ahora mismo, por poner, por ejemplo, la EPA, qué sé yo, alguna, y te cambió el plan. Porque vino con una regulación. Bueno, pero fíjate, ahí te digo, no es que quiera convertir esto en una defensa de Lela, pero yo creo que todo en la vida es impredecible. Todo. Bueno, y el gobierno de Estados Unidos, tú muy bien sabes, porque eres una persona que te gusta la historia como a mí, tú bien sabes que la presidencia de Washington y la presidencia de Lincoln y la presidencia de FDR y la presidencia de Biden son 4 mundos aparte. Y los poderes que tenían esos presidentes, no porque los presidentes quisieran, sino porque el gobierno federal al principio era sumamente limitado, no había ni siquiera un income tax federal. Después vinieron los preemption por eso, y el poder de los estados, incluso frente al gobierno federal, ha ido ebbing and flowing. Sí. Los poderes de los países. ¿Quién iba a pensar que un presidente estadounidense, presidente electo todavía, iba a estar hablando de quitarle Groenlandia a un aliado? ¿Ah? O
sea que me dice previsibilidad. No hay nada predecible. Ahora, aquí en Puerto Rico aprobamos la ley 22, aprobamos la ley 154. Las dos cosas las aprobó Luis Fortuño. ¿Y sabes qué? La gente sigue llegando a Puerto Rico para no pagar contribuciones porque prevén que por 15 años la cosa no va a cambiar. O sea, si hay algo estable, por eso, si hay algo estable en Puerto Rico, yo creo que es el Estado Libre Asociado y lo que montó Muñoz, ese andamiaje. Aquí nadie ha sabido cómo realmente desmantelar eso. O sea que si esa es tu preocupación, ahí es la paz a buen tiempo. No, y con los números, porque a pesar de que la comisión, o por lo menos las máquinas que contaron, invirtieron el resultado, como quiera, el apoyo de Libre Asociación fue 30%. O sea, estamos y posiblemente mucha gente viendo ELA, donde vieron Libre Asociación. En términos de... Muñoz lo que quería era una Libre Asociación. En términos de... Hay otros que dicen que querían Estado también. Es que Muñoz dijo tanto. Y le dicen independentista y socialista. Muñoz era poeta. Muñoz es como la Biblia. Tú puedes encontrar algo que justifique casi cualquier cosa. Con cualquier expresión de él. El independentismo es la izquierda y la estadidad es la derecha. Quiero seguir educando al público. Para nada. Para nada. Aquí oye, incluso hay estadistas que son bien socialistas. Santiago Iglesias Pantín no era socialista y estadista. De hecho, la ciudadanía americana de Puerto Rico viene en parte ligada al movimiento obrero. Yo conozco incluso muchas personas progresistas, José Bernardo Márquez, tipo progresista, cree que las aspiraciones progresistas se pueden lograr dentro de una economía más grande. Es que es obvio. Tanto que aquí admiramos los países nórdicos, los países escandinavos, ¿no? ¿Y qué son? Pues países con unas economías grandes, que de esa economía grande pueden cobrar unas contribuciones y entonces pues tener socialized healthcare, etcétera. Pues si tú eres realmente una persona progresista, tú quieres tener una relación con una economía inmensa para poder generar la riqueza que te permita ofrecer esos servicios sociales. Te voy a decir más, aquí en el estadoísmo hay gente que se identifica como republicanos, que son prácticamente socialistas en su comportamiento del día a día. Trata de empujar liberación de la tara de la carga de legislación laboral en Puerto Rico. A ver cuántos legisladores de esos estadistas que están en la escena de la Cámara. Tomás Rivera Chats es pro obrero, pro unión obrera. Te digo más, aquí históricamente gran parte del movimiento, moviéndonos de temas económicos a sociales, gran parte del movimiento pro derechos LGBT en Puerto Rico eran líderes estadistas también, porque veían, y efectivamente, o sea, marriage equality llega a Puerto Rico por una decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos. O sea que también hay personas que abogan por los derechos humanos y los ambientalistas. Yo tengo un montón de amigos y amigas ambientalistas que estudiaron y se han especializado en derecho ambiental, que son independentistas, y me dicen, yo soy independentista, pero yo quiero la EPA. ¿Sabes? Porque me dicen, yo me siento más protegido. Yo tengo una amiga ambientalista que me dice, ¿qué nos haríamos sin EPA? ¿Qué nos haríamos sin EPA? Es la única vez que cuando yo aprecié la EPA de verdad, porque ustedes saben que yo soy pro desarrollo y encima el mal construyo yo. No, yo fui a favor de Trump que elimine la EPA. Yo fui a China. Y yo vi por qué es que nos dan la pela en precio. O sea, yo fui al área industrial. Esa gente no le importa. Tú dejas de ver el sol. Tú te montas en el tren ese precioso que ellos tienen de 300 millas por hora. Y tú vas viendo como los cuerpos de agua se van poniendo grises y después verdes. Y dejas de ver el sol. Te vas y vas a la factoría. Y smog. No dejas de ver. Y llegas al área industrial y son niños trabajando en la línea. Yo fui a una fábrica de postes eléctricos para el tiempo de Fortuño, 2008. Eran niños trabajando y el supervisor 14, pues claro que lo van a hacer más barato. Sí. Y ahí es que yo por primera vez en mi día, coño, gracias a Dios por la... Y no se pueden parar de las líneas de producción. Y entonces tienen un área de ejecutivo con aire acondicionado, que es donde tú vas y negocias. Pero ahí es la única vez que yo aprecié la EPA de verdad. Quiero llegar, la semana pasada tuvimos un tema muy saludable aquí sobre lo que le pasó a Hawái con el conejo malo. El Bad Bunny. ¿Tú dices la canción o lo que le pasó a Hawái? Bueno, pues eso quiero discutirlo ambas cosas. Lo que si le pasó algo a Hawái, o como la que le pasó a Santiago, la película protagonizada, escrita, dirigida, promovida, todo por que está pegado ahora. ¿El cortometraje del Sapo Concho? No. Dios mío, Jacobo Morales. Que está pegado por el video. Por eso, por el cortometraje del Sapo Concho. Ok, correcto. Hay un Sapo Concho. Y lo que quiero saber es su opinión
Porque él está, en mi opinión, que más que la canción, Bad Bunny, que es un maestro de mercadeo, que lo admito, que esto lo está viendo mi hijo y sus amigos, que duro está, todos van para el concierto, fantástico, dado eso. Es el flautista de Merlín, él está llevando al sector de la juventud hacia la independencia, a que el gusto por la independencia crezca. De verdad la estadidad le hace daño a la cultura cuando llega. O sea, en Hawái, el flautista de Merlín, el Bad Bunny, argumenta en su canción y en su argumento público es que la estadidad va a sacar a los puertorriqueños de Puerto Rico, que eso es algo que ya viene diciendo la izquierda aquí hace rato. O sea, eso no es nuevo de él. Un Puerto Rico sin puertorriqueños lo viene diciendo Juan Dalmao y la izquierda de Puerto Rico hace tiempo. Eso no es de Bad Bunny. Pero él llega a fortalecer, a llevarlos a ese 30%. ¿Está Bad Bunny con este LP y sus canciones llevándonos hacia la independencia? No sé. Sí te puedo decir, te puedo hablar con datos. La encuesta del Nuevo Día, la última donde encuestaron el plebiscito y pusieron en el periódico los grupos demográficos, el grupo de 18 a 34 años, que son los electores más jóvenes, 41% apoyaban la independencia sin apellido, no libre asociación, independencia, 41%. Es el único sector donde ganaba la independencia. Eso significa que ese grupo tiene la misma conciencia política que tenía el joven de la Universidad de Puerto Rico hace 30 años. ¿Es ese tipo de conciencia política o es un asunto de que está de moda? Yo, igual que decido qué tenis me voy a poner por lo que veo en TikTok, también estoy asumiendo una posición o una conciencia política porque eso es lo que apoya este influencer que es Bad Bunny. Eso podría ser. Se ha convertido igual en una cosa. Yo hablé hace un tiempo con una persona que era familia de Lolita Lebrón y me decía, mira, ya hacia el final de la vida de Lolita Lebrón, ella veía el tema de la independencia más como un asunto cultural. Siempre se me quedó eso. Y yo creo que hay un tema cultural también, es un asunto identitario. Eso yo le explicaba a mí. Tú decir que eres independentista es como decir que eres católico, es como decir que eres evangélico. Es una cohesión de grupo. Es una cohesión de grupo, es una identificación con una serie de valores que para la mayoría de nosotros son simpáticos. O sea, si tú dices que tú eres independentista, es muy poco probable que eso tenga una mala reacción mientras tú estás compartiendo con alguien en una barra. Si tú dices que eres estadista, si dices que eres estadista, eres colonialista, ¿verdad? Es lo peor de los mundos. Si dices que eres estadista, pues va a haber muchas personas que reaccionen positivamente, pero va a haber mucha gente que va a decir, tú eres un pitiyanqui. No hay tal cosa, ¿verdad? Que si son separatistas, está bien, pues independencia, separación, pues es lo mismo. O sea, no es un insulto necesariamente. Y en ese sentido, pues yo creo que va a haber que medir esto mejor, va a haber que hacer grupos focales para entender realmente si los jóvenes se están moviendo en esa dirección. Yo sí creo que es una generación que no podemos apostar a que se moderen, ¿verdad? Por lo que ya discutimos, no han podido comprar casa, probablemente no tengan hijos. Esos son los dos factores realmente que te moderan con la edad, no es la edad. Las obligaciones. Es las obligaciones, es que tú de pronto tienes que pagar los hijos y ahí tú empiezas a moderar. Exacto. Si tú no tienes esas obligaciones, vas a tener esa moderación. Yo no creo que nadie tenga las contestaciones. Creo que muchas personas están planteando teorías para entender esto y realmente son hipótesis. Ahora, hay que probarlo. Yo creo que la moderación va a llegar, pero te repito, esto es mi hipótesis, ¿no? Yo creo que la moderación va a llegar, pero va a llegar más tarde. Antes, el 18 a 30, ya a los 30 tú tenías 2 hijos, la casa, el carro, la hipoteca, el pejo, o sea, tenías que verlo. Ahora no, ahora están hasta casi los 40 en la casa. Yo creo que Puerto Rico se está insertando en un movimiento social que se empezó a ver en Alemania, por ejemplo, para principios de los 2000, ¿no? Utilizando a Alemania como epítome económica de Europa, que las personas comenzaron a casarse, a tener su primera hipoteca y su primer hijo a los 40 y 40 y algo. Así que yo hipotetizo que ahora se van a moderar, pero más tarde.
Claro, para tener una generación en el medio que tiene eso. El máster le puede dar una victoria. Bien, para los muchachos que nos están viendo jóvenes, que están impregnados con este planteamiento de Bad Bunny en la canción de que no nos pase como Hawái, les tengo una noticia. Lo que le pasó a Hawái ya nos pasó. Fue una invasión militar. ¿Sabes? Hawái no... La transformación cultural del hawaiano no vino por fiat de que se hicieron Estado. La transformación cultural de Hawái comenzó cuando los invadieron y derrocaron una reina que tenían y se volvió el gobierno militar de Estados Unidos. Y eso en Puerto Rico pasó. 2. La globalización económica está trayendo como consecuencia una transformación cultural en el mundo. En algunos lugares más lento, en otros medianos, en otros más rápido. En el caso nuestro, a Henry Kissinger le preguntó a este periodista francés en algún momento en los 70, ¿qué es eso de la globalización económica? Y él decía, es exportar el American Way of Life al mundo entero. Y esa es la globalización económica. Yo no voy a hacer juicio valorativo si la globalización económica es buena o mala. Lo que pasa es que es un tren que va bien rápido. Entonces... Y que las redes sociales... Lo magnifican. Lo han acelerado, ¿no? Porque... Lo tienen en tarima. Para los socialistas, que eso, por eso es que es importante. Yo estoy en guerra contra la izquierda y yo lo digo en mi programa de radio. Yo estoy en guerra y ya. Y no es una guerra a tiro, es una guerra discursiva, es una guerra de ideas, de batalla de ideas. Carlos Marx decía que cuando llegara la uniformidad cultural, porque él estaba en contra del concepto nación, ¿no? Cuando llegara la uniformidad en el mundo, que él lo veía con la vía del tren. Él decía, esas vías del tren que están haciendo nos van a traer uniformidad a todos aquí en Europa y ahí estamos listos para la revolución socialista o lo que fuera. Quizás ahora la autopista, la vía del tren es el internet, las redes sociales te están transportando y el inglés como lengua franca del internet. Franca, te está uniformando, te está creando esa uniformidad. Así que, y más Puerto Rico, que es un apéndice económico, ¿no?, de la economía de Estados Unidos, le digo a los muchachos que ya lo que le pasó a Hawái nos pasó, y más rápido. Positivo dentro de esto, Bad Bunny es el mismo ejemplo, el mejor ejemplo de ello. Bad Bunny es quizás, es el exponente de música urbana más importante que ha dado Puerto Rico, uno de los del mundo, en este momento, y de la música en general. Es un duro. ¿Qué es la música urbana? El reggaetón que llamábamos, ¿no?, para unos años atrás. Es una gran pregunta. El hip hop estadounidense, que lo cogieron muchachos en Puerto Rico, empezando por aquel Bicosí, ¿te acuerdas? Playero. Y después Playero y toda esa gente. Y comenzaron a mezclarlo con ritmos antillanos y le ponías una letra del diario, el coloquial. Y eso es lo que él sigue haciendo en este disco. Y es el mundo, y se han quedado con el mundo. Lo que quiero decir con esto es que la cultura puertorriqueña es tan fuerte que a cualquier influencia, la estadounidense o la que fuera, si fuera China en este momento, íbamos a tener la capacidad de mutar esa esencia cultural para convertir algo nuestro. Oye, yo quiero añadir unas cositas a lo que plantea Iván. Yo creo que más que lo que le pasó a Hawái, a mí me interesa lo que le pasó a Filipinas. Sí, es cierto, porque Filipinas es otro país que de España, su soberanía en el 1898 pasa a Estados Unidos. Filipinas era una colonia española. Se hablaba español. ¿Cuánto español se habla en Filipinas hoy? ¿Tú has oído para aquí hablando? No habla español. O sea, el inglés llegó allí y se quedó con eso. Y obviamente también el tagalo, creo que es el idioma criollo, ¿no?, de Filipinas. En cambio, en Puerto Rico llegan los americanos en el 1898 igual, y aquí y hubo un intento por el English only, americanizar y hasta le cambian el nombre a la isla, y era Puerto Rico, porque parecía algo un poquito más americano, y no pudieron. Y hoy estamos haciendo este podcast, ¿verdad? En español, sí, ¿no? Así que yo estoy de acuerdo con Iván en eso. O sea, los puertorriqueños, la cultura puertorriqueña, los puertorriqueños en Estados Unidos. Ahora, yo sí creo, ¿verdad? Yo tengo... Pero porque el planteamiento completo es que la estadidad daría paso a que la cultura puertorriqueña ceda. Por eso, pero es que y los 7 millones de puertorriqueños que viven en un estado, sí, y que no han perdido... Mira, yo tengo cuando hablamos de estadidad, que es un concepto criollo, esto se aceptó en la Real Academia de la Lengua hace unos pocos años, porque cuando tú hablabas de estadidad, te decían, ¿qué es eso? Era un concepto solamente de Puerto Rico. La estadidad
es a la fin y a la postre la integración formal ya en aspectos jurídicos a la Federación Estadounidense. Ya estamos integrados a esa federación hace rato, desde los que viven allá, la economía, el diario vivir, lo que compramos, y esto me lleva a un tema, yo sé que ya probablemente tenemos que ir, pero el cortometraje de Bad Bunny y Jacobo Morales. Yo sé que se planteó que sí, xenofobia, que sí. A mí más que eso me preocupa cómo él pretende para una generación completa, ¿verdad? Que lo siguen, cómo él pretende definir lo puertorriqueño. Un poco la misma crítica que se le hacía a Ricardo Alegría con esta mezcla armoniosa de tres razas y tres culturas. Que salimos perfectos. Pues ahora de pronto es Bad Bunny planteando que es el boceteo, que el viejito Jacobo extraña el boceteo. No sé en qué pueblo de Puerto Rico vive ese viejito, porque el boceteo está en todas partes. Yo vivo en Santurce y ahí a todas horas hay corridas de motoras y boceteo. Que hablar inglés, pues de pronto no es puertorriqueño. Yo tengo 2 sobrinos que son puertorriqueños. Uno de ellos es una nena rubita de ojos azules, puertorriqueña, y habla más inglés que español. Es más, yo nunca la he escuchado hablar español. Entonces, ella no es puertorriqueña. Ahí es donde me preocupa, porque la cultura puertorriqueña, si bien nosotros seguimos hablando español, yo creo que también tenemos que aceptar que esa no es la única manifestación de la identidad y de la cultura puertorriqueña. Lo último que voy a decir, la canción sí me gustó, desde el punto de vista de ritmo. Y te voy a decir algo, me recordó a Noel Estrada y En mi viejo San Juan. Porque hay una expresión que él dice, aquí nadie quiso irse y quien se fue sueña con volver. En mi viejo San Juan dice, una tarde me fui hacia extraña nación, pues lo quiso el destino. La nueva, el nuevo Mi viejo San Juan se titula que no nos pase lo que le pasó a Hawái. ¿Cómo que se titula la canción? Lo que le pasó a Hawái. Lo que le pasó a Hawái es el nuevo En mi viejo San Juan. Podría ser para ciertas generaciones. Ahora bien, quien está convirtiendo en Hawái de alguna manera a Puerto Rico en esta expresión artística, ¿no? Por decirlo de alguna forma, es el propio Bad Bunny. ¿Cuál ha sido el asunto de Hawái? ¿Qué es lo que identifica a Hawái? Bueno, que tú llegas allí turista y hay unas señoras, actrices básicamente, con la indumentaria típica de Hawái de una época antigua, de un reinado, porque era un reinado, había una reina que se idolatraba y demás, y te bailan allí al ritmo del hula hula y demás. Y entonces Bad Bunny tira esta canción y sale por ahí vestido con la pava, el sombrero de la pava, una camisa blanca, un pantalón blanco y un bejuco bajando el pantalón, como hacía el jíbaro agricultor en la montaña. Mira que Roberto Prats tuvo que quitarse de su aspiración a la gobernación por vestirse así. Pues se vistió así lo de Quebradilla. Sí. ¿Fue por eso? Pero yo no, chico, estoy bromeando con el amigo Roberto Prats. Pero te acuerdas que lo pelaron en redes sociales porque se vistió de hacendado, decía la gente. Exacto, era de hacendado. Entonces salía este señor más bajito que él en estatura, con la pava puesta, mirándolo hacia arriba y era hacendado mirando al jíbaro hacia abajo, por encima de la mano. Eso se prestó esa foto para ese tipo de vacilón. Pero el asunto es que quien lo ha convertido en Hawái es en eso. O sea, Puerto Rico es más allá de una indumentaria y una ropa. ¿Entiendes? Y es más allá de una sola identidad. Y es más allá de una sola identidad. Y yo creo que... Oye, y hay gente que le gusta el rock. Porque Jacobo pasa por una casa, están tocando rock y él pone la cara de que es esa música. A mí me encanta el rock. Por eso, y hay rock puertorriqueño. Claro. Hay rock puertorriqueño. O sea, ¿Pero qué pasó con Fiera La Vega? ¿Ese no? No, Fiera La Vega cogió todo lo mejor de Morley Cruz, de Def Leppard y demás, y hizo música y le puso letra puertorriqueña y me encantó. Y fue una época de mi vida que me lo viví. Sí. Y no me perdí un concierto. El asunto es que para los jóvenes que nos están viendo, Puerto Rico es más allá que una indumentaria, ¿no? Y es más allá de una ropa. Hay otras cosas en cuanto a esto. Y que la cultura puertorriqueña es lo suficientemente fuerte, como decía Armando comparando con Filipinas y el idioma, la cultura puertorriqueña es lo suficientemente fuerte para, sin perder su esencia, adaptar y coger las mejores cosas de otras culturas y convertirlo en algo genuino. Ahí tienes, mis amigos. Gracias a ambos por haber venido. Gracias a ti. A los dos. Las alitas. Oye, estaban buenas. Están bien buenas. A mi socio. ¿Quién cocina aquí en Our House? Bueno, Pedrito Morales. Estos son las recetas de Pedrito Morales. ¿Estaban buenas? ¿Le gustaron? De verdad estaban buenas. Y las batatitas. Y las patitas bien ricas. Así que ya saben, aquí en Our House tenemos Bowless Wings. Vengan para acá a ver el Super Bowl. Va a haber un party con la secta.
Febrero ¿Cuándo? 9 para el Super Bowl. Febrero 9 aquí. ¿Quién juega el Super Bowl este Secta, año? rock en español, Yo pero voy no a los lo- Ravens. Bueno, vamos, yo pienso que va a repetir Kansas City. Pero Buffalo Bills podría sorprender a Kansas City. El que sea entre Buffalo y Kansas City. Gracias a los dos, gracias por Gracias. venir. No va a ser la última vez. Espero poder volver Por a conseguir favor, fecha. Porque tengo otros temas que hablar con ustedes que no pudimos hablar hoy. Así que mis amigos, muchas gracias. Súper agradecidos. Denos comments, hagan sus preguntas. Ellos van a estar mirando los comments y van a estar Claro que contestando. Y en una próxima ocasión los vamos a tener de nuevo. Like, share, subscribe al Che de la Derecha. Muchas gracias.